En un mundo cada vez más globalizado, donde una gran cantidad de personas tiene la oportunidad de mantenerse en constante interacción con el otro, surge la necesidad de promover un modelo de convivencia basado en la valoración de todas y cada una de las culturas que coexisten en un mismo lugar y momento. Pero ¿qué sucede con esas personas que son segregadas de la cultura dominante? Aquellas que se conciben como ajenas a la población, digamos, común. Definitivamente surgen conflictos relacionales, pues son grupos específicos que se encuentran en una gran desventaja para introducirse a la vida en sociedad, ya sea por la gran cantidad de estereotipos que existen o por las barreras que se les presenten. Tal es el caso del sector indígena que reside en México. Según la Organización Global de Derechos Humanos, dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas, en el año 2020, en México se registraron 16.933.283 indígenas, que representan el 15.1% de la población total. Debemos saber que en México hay muchos habitantes indígenas, entre los cuales existen a cerca de 68 pueblos indígenas. El pueblo indígena con más población es el pueblo de los nahuas, que encabeza las etnias de indígenas en población, con un 2.45 millones de habitantes. Enseguida le sigue el grupo maya, después los zapotecos, mixtecos, el pueblo tomí, totonacas, pueblo tzotzil y los tzeltales. Las lenguas indígenas son esenciales para el desarrollo sostenible, además de que constituyen la gran mayoría de la diversidad lingüística del mundo y son una expresión de la identidad cultural, diversidad y una comprensión única del mundo. Según datos oficiales, existen 69 lenguas oficiales en México, 68 indígenas y el español. En territorio mexicano, más de 7 millones de personas hablan alguna lengua indígena. Entre las 10 lenguas indígenas más habladas en México en la actualidad son náhuatl, chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, tzotzil, celtal y maya. Existen otras 40 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, las cuales están a punto de desaparecer debido a que quedan muy pocos hablantes. Por ejemplo, las lenguas papay, kumiay y cucapá. Situación actual. Además de enfrentarse a la discriminación a lo largo de su vida, las personas pertenecientes a grupos étnicos, discriminados o con rasgos físicos socialmente vinculados a ellos, inician sus vidas en una situación de desventaja social, producto de la acumulación histórica de privación. Con base en los datos de Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016, levantado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, en el 2017 como parte de la Encuesta Nacional de Hogares, los investigadores encontraron que esta desventaja se expresa a través de las condiciones de mayor adversidad social de sus familias de origen, en indicadores como la escolaridad de los padres, su posición ocupacional y la disponibilidad de recursos económicos. Ámbito educativo. Resultado por nivel de escolaridad, el estudio documentó que entre las personas hablantes de lenguas indígenas, 43.2%, no completaron la primaria frente al 18.8% de aquellas con padres hablantes. El 11.5% de los no hablantes. En contraste, solo el 6.2% de las personas hablantes de lenguas indígenas alcanzaron estudios superiores frente al 23.1% de las personas no hablantes. Ámbitos económicos. En este rubro, el estudio encontró que la identificación lingüística es el rasgo en el que se manifiestan mayores niveles de desigualdad. Entre más familiares tiene la persona con lenguas indígenas, menor es su probabilidad de hacerse de ventajas económicas. Entre quienes hablan lenguas indígenas, más de la mitad, el 63.9%, pertenece al quintil económico más bajo, mientras que solo el 2.9% se ubica en el más alto. En contraste, el porcentaje de personas ubicadas en el quintil más bajo disminuye al 31.3% entre las personas cuyos padres hablan lenguas indígenas y al 12.2%
2% para los no hablantes. Por otro lado, el porcentaje de personas ubicadas en el quintil más alto aumenta al 11.8% entre las personas cuyos padres hablan alguna lengua indígena. El 22.3% para los no hablantes, es decir, 5 y 11 veces más, respectivamente, con relación a las personas hablantes de lenguas indígenas. Ya por último, me queda decir, debido a todas estas y más problemáticas a lo que estos grupos se ven expuestos, resulta imperante el combatirlas y para ello, ¿qué mejor arma que la misma educación? En 1992, México se define como país pluricultural en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero definirnos como país pluricultural significa, entre otros aspectos, hacernos cargo del fortalecimiento de las lenguas y culturas que nos hacen ser diversos. También implica una educación que, frente a toda la población, trabaje el conocimiento, la valoración y el aprecio de la diversidad cultural. Es por ello que no basta concebirnos como un país pluricultural, haciendo referencia a la mera existencia de diversas culturas en un mismo espacio y tiempo, sino actuar en función de un ideal como es la interculturalidad, aquel fenómeno social, cultural y comunicativo en el que dos o más culturas, o más bien representantes de diferentes identidades culturales específicas, se relacionan en condiciones de igualdad, sin que ningún punto de vista predomine sobre los demás. Este tipo de relaciones favorecen el diálogo, el entendimiento, la integración y el enriquecimiento de las culturas. Hoy en día es más que necesario tomar acciones que favorezcan la cristalización de un enfoque intercultural, y es por eso que aquí mencionaremos algunas propuestas. Principalmente enseñar a todos los estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo y en general a toda la población a conocer y ejercer sus derechos como ciudadanos. No se trata de dar dávidas a los menos favorecidos. Se trata de enseñarlos a ejercer sus derechos y a crear condiciones sociales justas que garantizan el respeto a todas y a todos los miembros de la comunidad escolar y social. Lograr que exista un apoyo y una participación de todos los miembros de la comunidad educativa en el proceso formativo y la necesidad de la interrelación y la comunicación entre el centro educativo y el entorno que le rodea. Lograr que exista una coordinación entre los profesionales de la enseñanza, las familias, el entorno cultural y social que rodea el centro escolar. También las instituciones educativas deberían fomentar los contactos e interacciones entre grupos culturales diversos dentro y fuera de la escuela, para desarrollar la capacidad de funcionar eficazmente en distintos medios multiculturales. También otra propuesta que se generó es en torno a la formación de los maestros. Se pide que en la universidad preparen al maestro de una manera adecuada para lograr trabajar en el salón con niños de distintas culturas, niños migrantes y con lenguajes diferentes, y que se le prepare al maestro para lograr ser inclusivo en su salón, para que éste pueda crear actividades en las que todos los niños puedan estar involucrados, que se le prepare y capacite al maestro para lograr que sus alumnos trabajen y convivan en armonía sin importar culturas y otros rasgos. Enseñar a todos los miembros de la comunidad estudiantil que las diferencias entre los seres humanos no son un problema, sino que el problema es la existencia de juicios negativos sobre dichas diferencias. Los docentes deben ser un buen modelo de maestro incluyente, elaborar proyectos de aula con temáticas interculturales, fomentar situaciones en las que se tenga que trabajar en clase con personas de otras culturas y propiciar reflexiones constantes respecto a la interculturalidad. A los estudiantes hay que enseñarlos a condenar todas las formas de intolerancia, a favorecer la participación de todos en organizaciones que promuevan y vigilen el respeto a los derechos humanos en su comunidad. Otra propuesta fue incluir actividades en las que se resalte la diversidad cultural, por ejemplo, incluir visitas a sitios que permitan rescatar y apreciar los distintos valores culturales de cada región. Es importante desarrollar protocolos de intervención
que les permitan atender de manera inmediata las conductas discriminatorias al mismo tiempo que se fomentan actitudes para crear un clima de solidaridad, cooperación entre todos los alumnos y de rechazo a comportamientos intolerantes o racistas. Desafortunadamente, existen situaciones de la vida real en la que la discriminación y la exclusión se hacen presentes. Sin embargo, esto se puede usar como una pauta para el aprendizaje. Que los maestros propongan el estudio de casos como actividad didáctica, haciendo que los alumnos se den cuenta de las acciones involucradas y expresen su pensar y su sentir, para después guiarlos hacia un comportamiento ideal, ponerlos en perspectiva y que puedan empatizar. Es un hecho que en nuestro país la condición de ser indígena representa una situación conflictiva, debido a la presente desigualdad, discriminación y consecuente exclusión. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de esas actitudes racistas que tenemos, pero están ahí. Por esto y más es que la educación, y particularmente los profesores, tienen la importante tarea de prepararse para promover una educación para la interculturalidad, dando la importancia y el trato digno que merece cada grupo y cada individuo, y así puedan integrarse naturalmente en la vida social de nuestro país. No es una tarea nada fácil, pues implica una modificación en el pensar y actuar, tanto personal como colectivo. Tan solo hay que tener en cuenta que todos somos humanos, y es momento de actuar como tal.